Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy queremos empezar con un tema muy importante para nosotras las mujeres, uno de tantos temas que las mujeres necesitamos hablar. El tema de hoy es la loca de las hormonas y este nombre se deriva de después de todo el significado real a este periodo, estos periodos importantes, empezando desde la menarca, desde ya el periodo de menstruación hasta la menopausia, donde nosotras las mujeres siempre nos han menospreciado por este aspecto. ¿Por qué digo menospreciado? Desde la época de la Edad Media, la menstruación siempre significó esa esencia pecaminosa que tenía la mujer. Y es muy curioso que hasta la fecha a muchas de nosotras cuando estamos en nuestro periodo nos dicen, ay, no se preocupen, está en sus días, pobrecita, está loca. ¿Sí? Esta relación que se le da a un comportamiento distinto a, por motivo del comportamiento hormonal es ya un rasgo de rechazo, de violencia incluso hacia nosotras, porque esto no debería de ser así. Sino en cambio nos han enseñado, nos han educado que el periodo menstrual o los comportamientos hormonales son un castigo para nosotras. Es algo natural que se da en el cuerpo, pero que sí puede haber grandes variantes entre mujeres, pero algo muy importante desde el punto de vista médico es que tiene mucho que ver con la estabilidad mental de una mujer, obviamente también desde la forma en que alguien come. ¿Aló? Disculpe. Desde Sí. la manera, en la forma en que alguien va a comer, en que alguien, la forma en que se alimentan, el estado de salud de la mujer va a también depender del comportamiento hormonal. Pero mucho tendría que ver, y es lo que vamos a analizar el día de hoy, cómo es que se comportan, cómo es que el impacto mental va a reflejarse y también cómo es que hasta la fecha seguimos catalogadas como un periodo tortuoso, donde debemos de sufrir, siempre se va a entender el periodo menstrual como un periodo de sufrimiento. Buenas tardes, doctora. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto nuevamente estar aquí en Conversaciones Insensatas. Justamente vamos a hablar de algo insensato para la ciencia, que es la subjetividad y que no es que choque con el parámetro científico, es que no están de acuerdo los científicos con la subjetividad porque piensan que es algo completamente raro, extraño, que no se puede objetivizar. Hoy con este tema, Elsa, creo que vamos a tocar puntos muy interesantes, por ejemplo, como dice Sandra Sánchez, tocar nada en casa era motivo de una segregación cuando estabas menstruando. A mí me gustaría que habláramos primeramente sobre los ritos de iniciación con la menstruación en algunas culturas arcaicas, tal como lo va explicando Mircea Eliade cuando dice que la sangre purifica. Sin embargo, ¿qué pasa con el discurso y con la mentalidad masculina? No purifica, al contrario, es impura, está manchada, eh, tiene que ver con lo oscuro. ¿Cómo ves esto, Elsa? Ya se había observado desde hace mucho tiempo, sobre todo en estas religiones que son más extremistas, en donde se nos castigaba o se veía que la mujer, este periodo de sangre era un reflejo de la debilidad que de por sí ya en nosotras existía, de lo pecaminoso que éramos y que tenía que ser castigado y tenía que ser reprimido. Era una tragedia tener este inicio que médicamente se le llama menarca, que es la primera menstruación, cuando en verdad solamente se trata de una forma biológica muy natural de un comportamiento hormonal donde el cuerpo se encuentra aparentemente listo para ser fértil. Hay otras culturas que empezaron a retomar este tipo de que era una igualdad de fertilidad, pero creo que algo que no podemos quitarnos de encima es que
es también un síntoma del pecado. En la religión, sobre todo judío-cristiana, tiene mucho que ver que nosotras padeciera un castigo. Nosotras empezamos a menstruar, empezamos a sangrar, y es un castigo divino, es una marca del pecado que nosotros estamos cargando como mujeres, porque recordemos que se nos cargó a nosotras ese pecado original que aparece en la Biblia, que sobre todo en la época del oscurantismo estuvo muy marcada en que nosotras éramos sinónimo de pecado, ya que nuestra madre, Eva, había sido quien había llevado al pecado al pobrecito de Adán. Y a partir de eso, nosotras seguimos cargando con este pecado, además de que se nos esté exigiendo comportarnos o lograr ser lo que fue María, ¿no? Que era una mujer pura, virgen, pero madre. Es algo imposible de lograr. Sí, sin embargo, en esta paradoja es donde vamos a vincular justamente la identidad femenina. ¿Qué es una mujer? Una gran pregunta del psicoanálisis, de la sociología, de la filosofía incluso. ¿Qué es una mujer? En otras conversaciones que hemos tenido, Elsa y yo, hemos llegado a la cuenta de que no se puede definir en una palabra, en un concepto. Una mujer es una complejidad y precisamente es una loca de las hormonas, cierto, pero no pensando la hormona desde un punto de vista biológico, anatómico, o igual estaba yo leyendo, desde un punto de vista endocrinológico, ¿no? O sea, vinculando neurología con endocrinología. Entonces, se convoca a un montón de campos del conocimiento para tratar de definir qué es una mujer. Y de repente, un discurso en un siglo dice, las mujeres son presas de sus hormonas. Las mujeres están secuestradas por sus hormonas. Por lo tanto, las mujeres no pueden hablar, no pueden decir nada de ellas porque sus hormonas hablan. Entonces, ante ese hecho, aparece la menstruación y después la vida activa sexualmente y luego la menopausia. Entonces, ¿cómo comprender estas tres instancias? Menstruación, vida activa y luego cese de la menstruación. Y cuando, fíjate, no sé si tú has escuchado que de repente dicen, pobrecita, ya está en la menopausia. ¿Qué quiere decir? Que ha cesado su capacidad de existencia, su capacidad de sexualidad, de plenitud, porque pues ya está en la menopausia. Pareciera que su utilidad hasta ahí llegó. Algo importante de mencionar, que sí me gustaría recalcar, es el misterio que enmarca todo el sistema reproductor femenino y su comportamiento como tal. Es muy importante recordar que entender al cuerpo humano de la mujer fue muy complicado. Desde hace muchos siglos atrás, el conocimiento del sistema reproductor masculino, los espermas, la próstata, todo el conjunto del aparato, se conocía desde hace mucho tiempo y era plenamente entendido. Y nuevamente volvemos ante la complejidad de las mujeres. Nuestro entendimiento sobre nuestro cuerpo duró muchos años. Primer paso fue entender el óvulo en 1827, fue cuando se empieza a descubrir. Pero después, hasta 1883, vayan haciendo una cuenta de cuántos años, más de 50 años tuvieron que haber pasado para poder entender lo que es la fertilización o cómo es que se logra llevar a cabo un embarazo. Entonces, imagínense cuántos años tuvo que pasar, qué tan complejo debe ser, porque si nos enfocamos médicamente a lo biológico, si lo vemos desde ese punto de vista, es muy complejo hablar sobre el sistema hormonal femenino, es algo, por eso me dio mucha risa cuando usted mencionó todos esos conceptos nuevos que han tratado de dar la medicina y son realmente patadas de ahogado de la medicina,
Porque otro intento que apareció en los años ya 90, en los 1900 y tantos, fue cuando empezó a salir esta idea del síndrome premenstrual, que se empezó a hablar sobre este síndrome en 1931, si no mal recuerdo, y empezaron a catalogar estos cambios de comportamiento entre las mujeres días antes. Lo curioso aquí es la tragedia de la medicina, es que en la actualidad han encontrado más de 150 síntomas. Imagínense listar 150 síntomas que van a variar de mujer a mujer. Y después la medicina se vuelve a encontrar ante otro reto. Cuando hacen una encuesta, logran de diferentes métodos de investigación, encuentran que en un mismo grupo de mujeres presentan, el 27% presenta el síndrome premenstrual. Vuelven a hacer el estudio y ahora sale el 92% de las mujeres. A esta variación es cuando la medicina se encuentra ya imposibilitada y dice, bueno, ¿qué les pasa a las mujeres? ¿Por qué pasa esto? Algo que no se toma en cuenta es que el famoso síndrome premenstrual y otros nombres científicos que les han dado no tienen nada que ver con lo que estamos locas o que las hormonas hablan por nosotras. Tiene mucho que ver nosotras mismas, cómo percibimos a nuestras hormonas, cómo nos percibimos, cómo amamos nuestro cuerpo y además también es una voz de qué tanto lo hemos estado dañando. Porque si lo dañamos tanto en obesidad, crece y crece y crece grasa y el comportamiento hormonal sufre de estas alteraciones frente a tanta grasa. Pero el problema ya no es la grasa, las hormonas, el problema es qué lleva esta mujer a este sobrepeso, a estas cantidades de grasa. Eso es la subjetividad del síndrome premenstrual, por eso es de que la ciencia exacta se ve ante este conflicto. ¿Cómo ve, doctor, estos datos, estos 150 síntomas? Mira, esos síntomas son verdaderamente un chorizo larguísimo para empezar a rastrear a quien le interese. Pero por mi parte, te puedo decir que a nivel metodológico podríamos citar dos campos. La ciencia, con todos sus números y sus definiciones, y la hermenéutica. Por eso, en un momento dado, leí que la ciencia se arrodilla ante la hermenéutica cuando existe la pregunta por la mujer. No hay explicación. La mujer está ligada más que a la hormona, a la pasión. ¿Y qué es la pasión? Es justamente este vínculo entre el deseo y la pulsión, o el deseo y el instinto. De tal manera que las locas de las hormonas somos unas mujeres apasionadas, tal como lo explican tantos textos, tantos autores como Luandrea Salomé, por ejemplo, compañera de Nietzsche y además discípula de Freud. Explica Luandrea qué es la pasión, tiene que ver con el erotismo. Y cuando vemos el cartelón de la loca de las hormonas, pensamos en una bruja, en una cosa horrible, una mujer loquísima que empieza a gritar y que de repente le pueden llamar histérica. Sí, puede ser, pero nunca se ha pensado que abajo de ese rostro un poco deforme existe una pasión continua e incesante de esa mujer que le lleva por un lado a la fantasía y por el otro lado a la creación. Mientras que el hombre, desde el mundo primitivo, siempre ha sido cazador y bélico. A él le gusta pelear, a él le gusta cazar, le gusta el dominio, el poder, y la mujer lo que le gusta es la fantasía, la creación y el pensamiento. Entonces dices, bueno, ¿por qué tendríamos que ser solamente hormonas si hay un sustrato que nos permite reconstruir y transformar la realidad? Esa es la loca de las hormonas, la que tiene la capacidad de construir un mundo bien diferente.
Entonces, ¿cómo es posible que de repente seamos definidas todas por las hormonas? Cierto, la ciencia va a decir, bueno, es que las hormonas determinan de qué manera la conducta de una mujer es incluso social. ¿Y por qué se vuelve antisocial? Dirían los criminalistas. Pues porque le ganó la hormona. Pues no, la hormona es una parte que la medicina ha definido como una sustancia que para ellos determina su comportamiento, su cosmovisión, sus sueños, sus imaginarios. Entonces hay una invasión de campos epistemológicamente viéndolo, desde lo médico hasta la identidad de la mujer. La construcción de la identidad de la mujer proviene justamente de los imaginarios y el rechazo absoluto al dominio y la descalificación del poder patriarcal, montado en su discurso descalificante, como lo que te decía. La mujer que está en menopausia ya no sirve, ya no apetece sexualmente, ya no es interesante, ¿no? Y la que está menstruando, como explica, por ejemplo, Sandra, bueno, pues esa que está menstruando no puede tocar nada porque todo lo contamina. Tiene que ver con la sangre y con lo muerto. Entonces tú dices, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Con el poder patriarcal que usa un discurso bien descalificante. Sí. Y que se ampara con la medicina para descalificarlo, porque es muy cierto que las hormonas sí permiten todos estos movimientos interiores que permiten que una mujer sea fértil o no. Pero de eso muy distinto a decir que hablan las hormonas en vez de Elsa, o en vez de Lisa, o en vez de María, o en vez de quien sea, eso no es cierto. Al final del cabo, nosotras seguimos conservando nuestra esencia. Un hombre, por ejemplo, no solamente va a hablar un esperma, no podemos referirnos a él como un esperma, pero es lo equitativo. ¿Por qué no decimos, está hablando tu esperma y no tú? No es cierto. Tú sigues siendo esa persona en esencia, tú sigues siendo tú misma. Obviamente los cambios sintomáticos van a estar, obviamente es un comportamiento hormonal, pero también hay que verlo como algo muy maravilloso. En vez de verlo como un pecado, porque hasta la fecha, obviamente en nuestra conciencia muy marcada que es un pecado o que estamos pagándolo, pero vamos a ser bien honestas. Cuando nosotros viene nuestro periodo, lo catalogamos como lo peor. Y yo he visto quienes hasta publican que desearía ser hombre para no tener este periodo, cuando debería de, porque así nos han enseñado, es algo que nos mutila. Recuerdo muy bien un libro que se llama Sobre el amor, de Jules Michelet, si no mal la pronuncie, y él decía que una mujer menstruando era una mujer que no solo está discapacitada, sino que aparte de que está discapacitada, está herida, ¿sí? Y yo le empecé a tomar sentido a esta parte de esta herida. Estamos heridas por muchas cosas que nos rodean, por mucha presión que estamos sobre nosotras mismas, que nada tiene que ver con las hormonas, pero que el cuerpo utiliza este momento para explotar y para gritar. Creo más que una mujer que las hormonas le están en sus momentos de su periodo premenstrual o cuando ya están en su periodo de sangrado y empiezan con estos nerviosismo, ansiedad, depresión, no es otra cosa más que esta llamada de atención de su propio cuerpo, son gritos de auxilio ocultos, que se nada más aprovechan en el momento de poder salir, pero que realmente están ahí interiormente. Pues es de que digo que nunca dejamos de ser nosotras mismas, pero también depende a qué grado nos estamos amando, a qué grado nos estamos cuidando y en qué momento nos estamos expresando. El cuerpo en alguna forma va a lograr expresarse y va a utilizar, como dice Maquiavelo, el fin justifica los medios. Y si el medio es el periodo menstrual, lo vamos a hacer. Sin embargo,
Retomando lo que usted nos había dicho sobre el placer, me gustaría mencionar el comentario de María Leonardo Aguilar. Ella dice, la mujer es la verdad de la vida, el amor y la libertad. Por esta complejidad es el verdadero miedo que proyecta la sociedad. Y estoy muy de acuerdo, porque ya dejé muy claro desde la parte médica que es que somos complejas de entender biológicamente, pero si esto le añadimos lo complementario del ser humano, que es lo interior, lo subjetivo, lo que la ciencia a veces no quiere ver, esto hace que nosotras seamos aún más complejas, más no locas. Hay una gran diferencia. Sí, bueno, yo quiero retomar, por ejemplo, a Lucy Mata, que dice, la antropología, ¿qué puede decir acerca de la loca de las hormonas? Es en la práctica y en la investigación se ha logrado desmitificar parte de ese convenio discursivo de que es una loca de las hormonas. Sí, por el rastreo, por ejemplo, de todas las culturas, de cómo vienen los ritos de fertilidad. Por ejemplo, Fraser explica en La Rama Dorada de qué manera las culturas llevaban a cabo sus cosechas gracias a la sangre menstrual de algunas mujeres. Pero estamos hablando de tiempos arcaicos, explicado por la antropología y la etnología. Sin embargo, en la modernidad, ¿qué hemos hecho? Pues hemos decantado cuidadosamente el discurso de la razón patriarcal, de tal manera que esto se infiltra en concepciones incluso familiares, donde dice la mamá, dejen a su hermana porque está mala. ¿De qué está mala? Está menstruando y no puede ni tocar el agua, ni cocinar, mucho menos servir la mesa, porque puede contaminar. Entonces, esta idea que tú decías de la mujer herida me hace pensar en la mujer que está mala o que está enferma por sus días. Dices, bueno, entonces de un mes estamos enfermas 7 días y los otros restantes ya no estamos enfermas, ¿o cómo es eso? Lo curioso es cómo la ideología, así como lo explica Horkheimer, la construcción de la ideología tiene un fin, el dominio y la reproducción. Entonces, se ha reproducido exitosamente la idea de que la mujer, además, es un ser que se puede utilizar. Estaba leyendo otra versión de las brujas y resulta que hemos pensado que las brujas fueron las magas, las hechiceras, las médicas, las inventoras, desde una perspectiva. Pero hay otra, donde el propio inquisidor quiso que la mujer se convirtiera en bruja para disfrazar, por ejemplo, la corrupción del clero, del exceso de riquezas que siempre ha tenido el clero desde el tiempo del medievo bajo hasta la fecha, y entonces se tuvo que inventar algo espantoso para las sociedades, que era el mal de la bruja. Estaba asociada al demonio y de esa manera se producía un clima de terror para todos, y de esa manera también se disfrazaba esta forma tan venal de acumular la riqueza por parte de la iglesia, ¿no? Entonces, esta es una visión de uno de los críticos de la brujería, pero verdaderamente la bruja pues también era una loca de las hormonas, una pasión desmedida por el descubrimiento, por la creación de ungüentos, de sales, de hierbas que curaban, pero a la vez podrían generar un veneno, ¿no? Sí. O sea, es interesante porque la mujer puede no llegar a la extrapolación de un punto o de otro y puede mantener una equidad muy aristotélica del justo medio, pero cuando ella quiere, puede ser extrema.
¿no? Claro, yo estoy de acuerdo con Lucy que habría que hacer todo un círculo más amplio respecto a todas estas misticidades e ideas maléficas, incluso que se encuentran sobre este tema. Sin embargo, Lucy, nos falta el tiempo. Imagínense, necesitaríamos tener mucho tiempo. En algo que creo que la mayoría coincidimos es que están interiorizadas en cada una de nosotras. En casi todas las culturas coincidía ancestralmente en que era un castigo, en que era algo maléfico, en que era algo tan complejo y tan mágico que no tenía explicación. Este miedo a la complejidad, a lo no normal, para los hombres es lo que les da mucho miedo y es algo que se hereda interiormente, no lo expresamos de manera abierta, es decir, no lo decimos tal cual se decía en la Edad Media, por ejemplo, en la época romana, por ejemplo, no lo decimos de esa forma, pero nuestro comportamiento y ciertas expresiones nos delata. Ahorita que usted mencionó eso de que las mujeres estamos malitas, me recuerda mucho a la expresión que tenemos en México cuando una mujer da a luz y dice, ya se alivió. Sí, siempre he tenido este conflicto interno con esta expresión, que esta expresión, si no nos damos cuenta, dice mucho de la cultura mexicana, una cultura muy, muy lastimada por el sistema patriarcal y que sí exactamente menciona eso. Ya nos aliviamos como si el embarazo o algo de un momento tan complejo biológicamente fuera una enfermedad. Somos enfermas todo el tiempo, nos empezamos a enfermar desde el momento de nuestro primer periodo menstrual, nos seguimos enfermando cada mes, cada 28 días, dependiendo de cada una de nosotras. Después nos seguimos enfermando cuando ya somos fértiles y cuando ya tenemos un embarazo, nos aliviamos aparentemente para volver al ciclo de enfermarnos otra vez. Y finalmente terminamos con una gran enfermedad le llama menopausia, que a muchos les da miedo porque estamos programadas a pensar a que esto nos va a hacer sufrir y que hacemos una larga historia de sufrimientos a lo largo de nuestra vida y por eso es de que muchas mujeres siguen expresándose lastimosamente respecto a su cuerpo sin darse cuenta que solamente están reflejando estas ideas que por mucho que hoy digamos, ay, por Dios, estas ideas son demasiado viejas, hay que observar, hay que analizarnos, las seguimos repitiendo y esta es la tristeza que sufrimos las mujeres, es que están aquí esas ideas y nosotras las conservamos, las enseñamos y las replicamos día con día. Claro, lo que pasa es que el trazo, que es muy amplio desde la niñez, luego el momento de la menstruación, después la reproducción, que es un tiempo largo y que está asociado a las formas del placer, llegas a la menopausia y se define discursivamente en el discurso popular de la mujer, hasta ahí terminó. Ya no tiene hormonas, dicen algunas. Se me acabaron las hormonas porque se secaron. Sí, ya estoy seca, ya estoy en la menopausia. Y entonces, ¿qué significa la menopausia? Significa la vejez, la decadencia, la falta de placer y sobre todo la ausencia de la plenitud. Ahora la han invertido. Dicen, los adultos mayores es el momento de la edad de la plenitud. Sí, pero está asociado a lo inmóvil, a lo pasivo. Y resulta que la mujer menopáusica es el momento donde empieza a sublimar más impulsos. Podríamos pensar en la sublimación desde Freud como una transformación de lo instintivo que produce la cultura. La cultura es una forma de sublimación, exactamente. Bueno, pues la menopáusica tiene esta capacidad de dirigir sus hormonas a la transformación. Un trabajo muy fuerte de las mujeres es luchar con sus hormonas, que son parte del instinto y que son de origen filogenético,
y transportarlas al ontogenético, que es al ser. O sea, hay un vuelco de lo constitucional a lo cultural. Cuando la mujer transforma, es que está inserta en la cultura. Quizá lo que la impulsa como una especie de resorte es este basamento hormonal. Entonces, ¿por qué tendríamos que separar la hormona de la cultura, la hormona de la identidad, y pensar que somos unas locas que producimos hormonas y que de repente las hormonas nos enloquecen y que somos un peligro, como pensó en el medievo, se pensó a la bruja? La bruja era hormonal, por eso era tan fantástica y tan transformadora, y dejó tantas huellas a lo largo de la historia. Entonces, hoy en día, que nos tratan de vender la idea de que estás enfermita de las hormonas, hazte un perfil hormonal, a ver por qué andas con un genio de la patada, pues entonces eso es parte de reconocer un discurso de control, de definición, y sobre todo de cómo nos van segregando a partir de esta imposibilidad de ser seres racionales porque estamos enfermas de hormonas. Claro. Y lamentablemente es cuando nosotras nos la creemos. Yo tuve una experiencia que se las voy a compartir de una mujer, no un hombre, una mujer, que dijo que unas mujeres o que cualquier mujer no debería de postularse a ser presidenta de la República, mucho menos de otro país, porque cuando estuviera en sus días no iba a tomar buenas decisiones. Y a pesar de que yo me quedé con la boca abierta, y me imagino que ustedes también lo que acabo de decir, es algo real, es algo que sí pasó, y lo más curioso de todo esto es que fue una mujer quien dijo esto y quien lo aseveró. Como ella sola se va a imposibilitar de sus propias hormonas y la retoma como algo que la vuelve un ser inservible, cuando lo mental, lo esencial está ahí presente, estén o no estén las hormonas. Si bien es cierto, como nos comentan aquí en todas los comentarios, Rocío Rodríguez nos menciona que los dos géneros somos seres complejos. Sí lo somos complejos, nunca he negado que también los hombres tienen su propia complejidad, que también tienen sus ciertos sufrimientos que en algún momento los vamos a tocar sobre qué requisitos les pide el patriarcado a ellos. Sin embargo, no coincido en que seamos igual de complejos cuando estamos hablando precisamente de hormonas y la traducción de las hormonas, como usted lo dijo, de algo interior, algo natural, a traducirlo en comportamientos, en sentimientos, en sensaciones, como lo hacemos nosotras. La complejidad radica en que nuestro cuerpo tiene la plena capacidad de crear otro ser vivo. Y entonces, si nos ponemos a pensar que nosotras, nuestro cuerpo, es capaz de crear vida, entonces deberíamos entenderlo como algo maravilloso, algo que sí podría ser inexplicable y muy complejo, pero algo muy maravilloso, que los hombres no comparten, que los hombres no van a entender lo que significa poder dar vida. Sí, obviamente ellos tienen su rol paternal, etcétera, no lo niego ni estoy diciendo que ellos no lo sean o que no sean buenos padres, no, pero no es lo mismo esta sensación que surge entre nosotras, que no son las hormonas. También una mujer embarazada no está loca, no está deprimida, no es esto, es todo este mundo de sensaciones que aparece porque nos cae el 20, como se dice en nuestro país, de que estamos dando vida, estamos creando algo muy interior. Por lo tanto, si lo pensamos un poquito fríamente, si yo estoy dando vida, obviamente mi cuerpo tiene que ser más complejo, mucho más capaz. Tendríamos que empezar a quitarnos esta idea de que somos incapaces, de que tenemos que sufrir, de que estamos locas. No dejemos que nos llamen, ay, no eres tú, son tus hormonas. No, soy yo.
y soy yo la que está hablando, independientemente de mis hormonas. Mis hormonas sirven para dar vida, pero la que habla es yo. Claro, claro, y sobre todo pensar que el cuerpo es más que una hormona grandota, ¿no? No, el cuerpo, dije, es sensual, es pasión. El cuerpo es el representante del deseo, es de cómo nos movemos, cómo tomamos y habitamos las calles, cómo habitamos las ciudades, como dice Jacques Legoc, ¿no? Entonces, ese modo particular de ser también está convocado por las hormonas, desde luego, porque como lo dije hace un momento, las hormonas son la posibilidad de conectar el deseo con el instinto. Y entonces es una especie de resorte que sale a la luz y se transforma en símbolos culturales. Entonces nuestro cuerpo es más que un trozo de carne, bonito, feo, curveado o no, plano o no. El cuerpo es el que hace la trayectoria del deseo. Es que no hay otra, no hay otra. Y entonces el deseo es más fuerte que las hormonas. El deseo es lo que produce la existencia y que deja la huella ontogenética en la historia, que traspasa las generaciones. Somos las mujeres del cuerpo, pero no de las hormonas. No puede hablar por nosotros la hormona. Exacto. Sin embargo, el cuerpo sí habla por nosotros. Claro. Nuestra esencia, nuestra alma, si lo quieren ver de esta forma. Me gustaría terminar nuestra sesión el día de hoy, casi terminar, con un comentario de Magali Martínez que quiero que todos recuperemos. Dice, por eso es tan importante crear una cultura y educación en nosotras como mujeres, más allá de un papel de licenciatura o posgrado, porque solo así podemos ir cambiando nuestra propia imagen y la que transmitimos a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a nuestras primas, a todas las, tenemos que hacer este círculo de mujeres, la sororidad. Sí va más allá de un posgrado, va más allá de un título universitario, de una cédula profesional, porque el comentario tan dramático que yo les conté, pues era una persona aparentemente con una licenciatura, y que sin embargo tenía esta expresión. No se trata aquí de quién estudia más, quién tiene más posgrados que la otra, se trata de que entendamos y percibamos bien a nuestro cuerpo, lo queramos, lo valoremos, nos valoremos como mujer y vayamos callando de a poco esas voces que dicen son sus hormonas, vamos apagando esos foquitos y vamos a demostrarle que nuestras hormonas dan vida. Sí, claro que sí, solamente biológicamente, pero la vida, como se entiende artísticamente, con toda su complejidad, la da otra cosa mucho más compleja que las hormonas. Yo me despido con... ¿Te despides ya? ¿Ya te despides? Ya me despido. Pero hay dos comentarios muy interesantes. Mira, uno de Carlos Castellanos, que dice, es la hora de desarticular los sistemas de creencias absurdas. Y también comenta al respecto Alicia Rodríguez, dice, de acuerdo, no somos más que cuerpo, pero el plan hormonal tampoco nos define y sobre todo habría que desmantelar el discurso de sometimiento y de estigmatización. Y justamente es ahí donde hablamos de la hormona como una estigmatización de la mujer. ¿Por qué estamos estigmatizadas? Porque hay que definirnos de alguna manera. Se nos definió como locas, como brujas, como apóstatas, como menores. Bueno, ahora nos definen como profundamente hormonales. Dice, ahí va esa mujer profundamente hormonal. Entonces, no cesan los calificativos, no cesan los conceptos.
para atraparnos. Pero ¿qué creen? Somos inatrapables porque somos no definibles. Más allá de los discursos académicos, de la pedagogía, de la sociología, qué sé yo, somos puro deseo. Como fue Lilith, puro deseo. O como cualquier bruja o cualquier santa. Porque también las santas eran un jugoso compendio de hormonas que las llevaba a conjugarse con Jesús, ¿no? Entonces, ¿en qué momento podemos decir, esta soy yo? Cuando rebasemos la cárcel del discurso. Claro, y entender que las hormonas son parte del cuerpo biológico, más no la expresión total de una mujer. Y digo, ya les habíamos comentado en pláticas anteriores que las mujeres tenemos la tendencia o la manía de embellecer lo que nos rodea. Y como se dan cuenta, incluso ante los insultos del patriarcado y sus intentos, hasta eso lo embellecemos, hasta eso lo hacemos más bonito. Y creo que gran parte tiene que ver que después de descubrir lo compleja y maravillosa que es una mujer, ante el miedo de su grandeza, hay que tratar de callarla. Aquí el punto es que entre nosotras, y creo que también entre hombres, difundir esta idea diferente, que es, no somos enemigos, siempre lo he dicho, somos complementos. Y tampoco, ellos no son solo un pene, nosotras no solo somos hormonas. Así es, estimada Elsa. Y también, amigos y amigas, quiero invitarlos a el curso que voy a dar próximamente, que le hemos llamado Freud para curiosos. Freud para curiosos. Es un acercamiento, es una aproximación a algunas ideas del movimiento psicoanalítico y cómo fue generando esta cultura crítica acerca del sujeto, en este caso el sujeto femenino. Pero lo interesante es compartir con ustedes y crear una rueda donde podamos platicar, conversar en este marco de lo insensato que nos lleva a reflexiones más interesantes que las que aportan las definiciones de la ciencia o la religión o las ideologías patriarcales. Les pido que estén atentos y atentas justamente a la comunicación de cuándo y en qué momento lo vamos a implementar. Muchas gracias por estar con nosotros, nosotras, y esta es una transmisión de Conversaciones Insensatas. Hasta el martes próximo. Hasta el martes, un fuerte abrazo.